ritmo que igual no es tan loco como la lógica del reloj. La lógica del reloj lo que nos permite es crear unidades de tiempo. O sea, es un tiempo que es medible y es cuantificable. A partir de ahí se impone una lógica. Tú solo vales lo que produces. La lógica de la revolución industrial está hecha sobre eso. Incluso la propia manera de expresarnos, perder el tiempo, ¿qué es? Pues estar con tus amigos, estar con tu familia o estar tirado en el sofá. Quiero decir, hasta la propia manera es, solo es tiempo válido el tiempo que es productivo. ¿Qué es productivo para quién? Para el capitalismo. Pero eso ya pasaba también en el mundo rural, O sea, fíjate, o sea, yo me acuerdo de gente de mi infancia y era todavía con pensamientos arcaicos y decían, jolín, es que está ahí remojando los pies en el río y está perdiendo tiempo. Claro, porque se impone una lógica, claro. Yo qué sé, yendo a los animales, haciendo algo. Claro, porque lo que no es hacer algo es perder el tiempo, porque el tiempo se construye. Claro, esto también es de verdad que yo me planteo, claro, jurídicamente pues es complejo y tampoco me voy a meter ahora en disquisiciones, pero que nos planteemos si existe un derecho al tiempo, que al final es cuando hablamos de la reducción de la jornada, el movimiento sindical, lo primero que se reivindicó fue la reducción de la jornada laboral, quiero decir, y por algo será, pero siempre podemos ir planteándonos derechos de segunda generación cuando van mejorando determinadas condiciones. Yo a alguien le sorprenderá, pero la primera norma que no es derecho del trabajo, no me acuerdo el año exactamente, pero que no es derecho del trabajo, ni siquiera podríamos hablar de un derecho del trabajo prehistórico, porque históricamente sería una distorsión, está en las leyes de Indias. Fue Felipe II cuando se estaba construyendo el Escorial. Y las primeras leyes que regulaban el tiempo de trabajo, que fijó la jornada de 8 horas. Pero claro, fijó la jornada de 8 horas porque estaba pensando que quien estaba construyendo el Escorial, y luego en Indias, en el derecho de Indias, los indios, si trabajaban en las horas centrales del día, se le morían. O sea, era una cuestión simplemente de no perder mano de obra, quiero decir, ni era por la moral obrera, que es una idea que entra después de la regulación del tiempo de trabajo, cuando entra la Iglesia Católica, cuando se extiende la religión de los conquistadores, tanto en América como cuando se va afianzando en la revolución industrial en los países desarrollados, se piensa en, claro, el obrero, para que no se corrompan sus modales, tiene que ir a la iglesia, el domingo hay que dárselo libre. Claro que luego el tiempo de trabajo tiene una visión moralista. Primero es utilitarista completamente, de que no se me muera la peña, porque si trabajas 16, 18 horas al día, palmas. Si trabajas en las horas centrales, si hoy estás trabajando a pleno sol, palmas. Y luego entra una idea de la moral cristiana, de pues el domingo, quiero decir, la primera vez que se da un día libre, es una cuestión de para que vayas a la iglesia. Entonces, realmente, hasta que no empezamos a tener determinadas condiciones de vida, no nos planteamos que queremos... O sea, hasta que no se van liberando tiempos, no podemos pensar quién es el dueño de esos tiempos. Esto también tiene que ver con la revolución industrial. En el momento en el que se automatizan determinadas cuestiones, podemos plantearnos que si yo antes tenía que trabajar 14 horas para hacer un trabajo y ahora viene la revolución industrial y esto que se hacía en 14 horas se hacen 7, ¿a quién pertenecen esas 7 horas que se han quedado liberadas? Que es lo mismo que planteaba Keynes, decía que se iban a trabajar en el 2035, que son 16 horas a la semana, eran. Porque decía que la tecnología iba a llegar a un punto en el que podíamos plantearnos que no era necesario trabajar 40 horas a la semana, ni 35, porque la IA pues va a hacernos curro. Y entonces, ¿a quién pertenece ese tiempo? Sí, pero es que se está hablando de eso, de muy generalista, ¿no? Sí. Claro. No, yo estoy hablando ahora del planteamiento inicial, de cómo vamos llegando a lo que son los tiempos de trabajo, porque nadie se planteaba que había tiempos de trabajo cuando estabas muriendo en la fábrica, cuando no sé qué, cuando van mejorando determinadas condiciones. Claro, hay un momento en el que nos podemos plantear que la tecnología puede liberarnos del trabajo. Claro, habrá que mirar a servicio de quién está esa tecnología y para qué. Pero esto no es un invento. En Roma, ¿quién trabajaba? En Roma había esclavos. Claro. En Roma trabajaban los esclavos, pero los patricios no trabajaban. Quiero decir, hay sociedades que se han construido desde la base de que sus ciudadanos no trabajan. Trabajan los esclavos. Igual ahora podemos decir que trabaja la IA o que trabaja la tecnología, pero que realmente hasta que no hemos llegado a que la tecnología o los sistemas o la implementación de los sistemas industriales nos permitan plantearnos determinadas cosas, no se plantea a quién pertenecen esos tiempos. Claro, cuando estamos planteando a quién pertenecen esos tiempos, volvemos a lo mismo, a quién
protege la legislación laboral. La legislación laboral protege mayoritariamente, y aquí es lo que estás, creo que por donde quieres entrar tú, protege a quien tiene un contrato de trabajo, vamos a pensar en un contrato de trabajo, o sea, quien está amparado por la legislación laboral, quien está en el artículo 1.1 de los estatutos de los trabajadores, que dice que es quien trabaje por cuenta ajena, con subordinación, con dependencia. Claro, el mercado cada vez es más diverso, está más terciarizado, más parcializado, y cada vez el concepto trabajo es más prolífico. Quiero decir, ahora no pensamos solo el trabajador, insisto, en un obrero industrial, sino que estamos pensando en que el trabajo tiene múltiples caras y múltiples vertientes. Hasta el punto de que yo me planteo si los laboralistas tenemos que replantearnos lo que es la dependencia. Porque la dependencia, yo desde que entré en la Facultad de Derecho me dijeron que la dependencia es jurídica, no económica. Que la dependencia jurídica implica de quién te da los materiales para trabajar, quién te da las órdenes, pero yo me planteo, cada vez hay más actores en el mercado de trabajo que dependen económicamente del mercado y que no son trabajadores asalariados en el sentido estricto. Y ahí entran un montón de sectores feminizados, por ejemplo. Porque, claro, a mí la dicotomía esta, porque el derecho al trabajo tiende a ser hiperrígido y hiperdicotómico. Y además yo tengo un compañero que dice que tiene complejo de héroe porque piensa que con llegar él se arregla todo. Esta es otra de las grandes mentiras. Claro, porque tú dices, el derecho al trabajo dice, si no eres trabajador, eres empresario. Y dices tú, hombre, pues no. Vamos a ver, señor mío, no. O sea, la lógica es que empresario es quien tiene la empresa y quien tiene los medios de producción, pero que yo intervenga en el mercado de trabajo y igual no encaje en tus moldes androcéntricos del trabajo parcial, no quiere decir que tenga a mi disposición una empresa con una estructura y que yo tenga capacidad, ni los medios de producción ni capacidad. Yo no puedo ser tan dependiente del mercado sí, como... Por ejemplo, una empleada de hogar de autónoma. Por ejemplo, muy bien, cuidadoras que se desplazan por la ciudad y que trabajan eso a través de la uberización claro, decir que esa gente es empresaria, ¿estamos todos locos? ¿O qué nos pasa? Claro, entonces aquí es donde viene el problema de qué consideramos trabajo. El derecho al trabajo sigue considerando mayoritariamente el trabajo productivo, no el reproductivo. No el reproductivo en dos sentidos. Uno, quién se ocupa del trabajo reproductivo no remunerado y que ha pasado ahora que ha explotado la crisis de los cuidados y que ya no vale solo con la familiaridad en la prestación del trabajo reproductivo, sino que lo hemos tenido que mercantilizar y ha entrado en el mercado de trabajo. Pues pasa que ese trabajo se considera trabajo no cualificado, trabajo precario y que además, claro, yo pienso a veces que Europa en algunas cosas nos lleva un paso y me cuesta que la Comisión Europea o que el Parlamento Europeo sea más progresista para algunas cosas que los planteamientos que estamos haciendo, ¿no? Porque una de las... que claro, la gente se habla muy poco y yo hay muy pocos foros en los que lo haya oído y entonces yo en todos los foros en los que voy lo cuento porque ya me cansé de estas historias. En Europa hay una directiva que no tenemos transpuesta al ordenamiento jurídico español, la tenemos solo parcialmente transpuesta porque ya estaba en el ordenamiento, quiero decir, porque la legislación ahí sí que lo tenía, que se llama la Directiva de Condiciones Transparentes y Previsibles. Y entonces dice que los trabajos que sean, ojo, más precarios y más vulnerables, en Europa existen, en determinados países de Europa, pues contratos que se llaman de zero hours, que es que tú puedes firmar una parcialidad de 0 horas y que yo te llamo bajo demanda. Entonces esta semana puedes trabajar 0 horas, la semana que viene 40, la semana que viene, porque yo me comprometo a que tengas 0 horas de trabajo y luego en función de la demanda te voy dando más o menos horas. Sería un poco como los fijos discontinuos o la parcialidad aquí, lo que pasa es que me voy a tener la parcialidad fijada. Y entonces Europa dice, claro, esto es peligroso. Es peligroso porque yo si tengo 0 horas, ¿con cuánta previsibilidad vas a llamarme para saber si la semana que viene trabajo o no trabajo? Entonces ahí establece unos límites a la contratación de cuánto tienes que avisar, cuánto hay que dar, cuál es el salario mínimo que hay que retribuir en todo eso, para que los trabajadores al final más pobres y más precarios no sean los más desamparados, porque al final el trabajador clásico tiene más amparo de la normativa, tanto de la laboral como de la sindical, porque es lo que conocemos, lo que tradicionalmente somos capaces de llevar, ¿no? Y una de las cosas que se ha planteado en el ámbito de la directiva de las condiciones transparentes y previsibles, en el propio TJUE, en el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
es si los límites que establece la directiva, tanto esta como la de tiempo de trabajo, son por persona o por contrato de trabajo. Y lo que digo parece que es una idiotez, pero no lo es. Quiero decir, porque cuando yo digo que la jornada máxima es de 40 horas a la semana, o de 37 si logramos la reducción de la jornada, o que el descanso entre jornadas es de 12 horas, o que el descanso semanal es de un día y medio, estoy hablando por contrato de trabajo en España. Quiero decir, a mí nadie me pide el pluriempleo o la pluriactividad. Yo sí tengo más de un contrato de trabajo, que puedo tenerlo, puedo trabajar más de 12 horas al día, puedo trabajar más de 40 horas a la semana. Claro, si yo trabajo únicamente 40 horas a la semana en una única empresa, porque soy uno de los trabajadores estándar, o lo que entiende como eso, como normativo, el trabajo, el estatuto de los trabajadores, pues es probable que si trabajo 40 horas a la semana no tenga otro contrato adicional porque ya estoy hasta el gorro de trabajar 40 horas a la semana. Pero si yo tengo un coeficiente de parcialidad, que son mayoritariamente mujeres, mayoritariamente sectores feminizados, y trabajo 15 en un sitio, 20 en otro, 15 en otro, ¿dónde está la jornada máxima? ¿Dónde están los tiempos de descansos? ¿Dónde está el respeto entre jornada y jornada? Claro, puede no existir, porque se está hablando por contrato de trabajo, pero es que una persona, claro, y entonces sí, yo, el trabajador normativo, pues es casi seguro que no trabaja más de 40 horas a la semana porque tiene un contrato, su empresa no le puede hacer más, ya está, pero el problema es que el trabajador, la trabajadora, más pobre, más vulnerable y más precaria, que es la que encadena contratos con parcialidad, temporales, con malas condiciones, no tiene una protección ni siquiera de la directiva de condiciones transparentes y previsibles, porque la normativa española está planteando que es por contrato de trabajo, no por persona. Entonces, igual, en vez de pensar en reducir la jornada de 40 a 35 horas, sería mucho más efectivo decir que los límites de jornada que yo marque sean por persona y no por contrato. Pero tal como están las cosas ahora, condenas a la precariedad a mucha gente. A mucha gente. Y estás protegiendo, entendedme, con todas las comillas, de que no me crucifique nadie, menos luego en redes sociales, pero estás protegiendo al trabajador más privilegiado, que habitualmente es hombre en un sector masculinizado, quiero decir, porque, claro, estás condenando a la precariedad a quien ya es precario, porque si yo tengo un contrato de mierda de 20 horas, pues voy a tener que complementarlo de alguna manera, pero si tú no me pones límite, claro, luego sale Alberto Núñez Feijóo y dice, no, es que vamos a permitir el pluriempleo y la preactividad. Mire, señor, uno, ya existe, ha existido siempre, y dos, no, tiene que decir usted lo contrario. Vamos a limitar porque estamos... si usted quiere proteger al trabajador... Bueno, que pensar que usted va a defender nadie, pero bueno. Quiero decir, pero que no, es que se vende la pluriactividad y el pluriempleo como una libertad. Y claro, no es verdad, porque la libertad... Claro, sí, yo, pues no sé, quiero decir, si soy abogado y tengo no sé qué y luego quiero dar conferencias, etc., pues puedes estar en un supuesto de pluriempleo o pluriactividad, pero es un trabajador hipercualificado que no sé qué, pero la mayoría de las veces pensar en términos desde la libertad, el pluriempleo y la pluriactividad, es decir, es que el artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho al trabajo y eso implica que no puedan existir límites. Mira, no es verdad, porque si no tampoco podrían existir los límites de la jornada, porque si yo quiero, porque este es el argumento demagógico, ¿no? De por qué me tiene que decir a mí el Estado que no puedo trabajar más de 40 horas y que no puedo trabajar 45 o no puedo trabajar 50 o 52, quiero decir, ¿quién ha puesto el límite de legalmente, ¿verdad? Sí, legalmente, no, estoy hablando legalmente, porque quiero decir que si tú planteas esto, sí, yo sé que el argumento que alguien me va a dar es decir, es que tú no puedes prohibir el pluriempleo y la pluriactividad porque existe libertad al trabajo, en el artículo 35 de la Constitución lo reconoce. Entonces digo, eso es una necedad, porque con el mismo artículo 35 yo podría decir que porque existe la jornada máxima legal. Claro, porque tú me vas a decir, ¿y si yo quiero libremente trabajar 55 horas? Claro, entonces realmente, y una de las preguntas que me hacía es si el Estado, como legislador único en este caso, de la jornada máxima, si tiene capacidad para imponer jornada máxima, si también tiene capacidad para imponer eso, que sean los límites por persona y no por contrato de trabajo. Y yo entiendo que sí, que no es una vulneración del artículo 35, porque tu libertad al trabajo
no está reñida con otros derechos fundamentales, como puede ser, y que además ahí tiene que haber una ponderación, la integridad física, el ocio, porque quiero decir, pues hablaba de los derechos de segunda generación, pero ya no es solo una cuestión de integridad física y de salud, es que el artículo 43 también habla del derecho al ocio y habla del derecho de igualdad de oportunidades, que además estamos viendo que en el relato estás diciendo, sí, tú estás amparando, eso insisto, a un trabajador normativo que habitualmente es hombre en una fábrica y que no sostiene el trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, en este punto, yo una de las cosas que me planteo que tiene que ir junto con la reducción de la jornada de trabajo es cambiar la perspectiva de no pueden seguir siendo desde la persona, porque, o sea, desde el contrato de trabajo solo, sino que tiene que estar el límite en la persona, como pasa, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español, en los menores sí que es la referencia. Quiero decir, el menor de edad no puede trabajar más de un límite de horas, con independencia de que sean 1 o en 15 contratos. Pero es el menor de edad el que establece el límite de jornada máxima diaria y semanal. Pues aquí es un cambio de perspectiva que está, para mí, amparando a quien es más precario y más vulnerable, porque tú, si trabajas 40 horas a la semana y tienes un salario más o menos normal, no vas a trabajar más horas, por mucho que diga. Igual que por mucho que te empeñen en poner la jubilación flexible y la jubilación activa, quien tiene una pensión máxima, hombre, pues puede haber algún catedrático aburrido que quiera venir a dar cursos de doctorado, pero habitualmente a mí la gente cuando voy a dar cursos me pregunta ¿qué puedo hacer para jubilarme antes? No para seguir trabajando después de jubilarme. Pues aquí pasa un poco lo mismo. A mí la jubilación flexible me da miedo y la activa porque creo que van a ir a ella quien también tiene una visión de género, una brecha prestacional grande porque su pensión es mínima y va a verse obligada a seguir trabajando una vez alcanzada la jubilación para complementar una pensión del Estado que no le llega. Claro, entonces reducir la jornada o el tiempo de trabajo sin estos complementos hace que sí, protejamos a un determinado prototipo de trabajador, pero estamos acrecentando la brecha con quien más vulnerable y más precario es ya en este momento. Porque es verdad que bajar la jornada de trabajo va a reducir la parcialidad, pero claro, en parcialidades que están cercanas a las 35 horas, 30 y tantas, tampoco es un problema. Quiero decir, el problema es pues fijos discontinuos que tienen pues, jornadas irregulares completamente a lo largo del año, gente que tiene varios empleadores o que es autónoma. Claro, esas otras cosas que yo me planteaba. No creo que valga solo intervenir desde la perspectiva del trabajo productivo, porque estamos viendo que también hay trabajo reproductivo y que además la gestión de los tiempos es mucho más global. Quiero decir, si yo estoy diciendo que quien interviene en el mercado de trabajo ya no es solo el trabajador asalariado en sentido estricto, porque cada vez hay más agentes que dependen económicamente del mercado, aunque no sean trabajadores asalariados, en torno al 1-1, y que encima no tienen medidas de presión porque no tienen huelga, no tienen negociación colectiva, no se pueden poner límites, me pregunto si no sería más razonable una ley de usos del tiempo integral que racionalizara los horarios comerciales, que racionalizara el ocio. Quiero decir, porque si yo estoy consumiendo o yendo a una tienda hasta las 11 de la noche y pudiendo ir a cenar hasta la 1 de la mañana, tiene que haber alguien que esté hasta la 1 de la mañana ahí. O sea, por lógica. Es decir, yo me acuerdo esto también cuando lo planteó Yolanda Díaz, no, es que nos quiere quitar el ocio. Mire, señor, vamos a ver de qué estamos hablando, porque también es que no se puede prohibir los horarios comerciales. Mira, eso lo dirá usted. Es decir, hay una ley de horarios comerciales que está vigente, en el que además el legislador tiene capacidad de ponderar cuáles son los intereses en liza, ¿no? Y es verdad que el Tribunal Constitucional tiene un par de sentencias que parece que son reacias a cerrar más o a limitar los horarios comerciales, pero es un argumento tramposo, porque el Tribunal Constitucional dice que lo que no puedes hacer es cerrar solo al pequeño comercio, en detrimento de que las grandes superficies tienen permitido abrir 5 domingos al año, los festivos, no sé qué tal, porque habría una competencia desleal. Pero el propio tribunal desliza el argumento de sí que podría haber una ponderación si lo que está en juego son otros derechos, como puede ser el derecho a la salud, el derecho a la integridad, el derecho al ocio, y que todos juntos considerados, porque si yo voy picando la Constitución entre los derechos fundamentales, entre los principios rectores de la política social y económica, no son derechos fundamentales, pero son los que deben orientar al legislador cómo tiene que ser la política de este país, igual sí que puedo construir un derecho al tiempo que además encaja con la dignidad de la persona y que encaja con los tratados internacionales, que haga que se pueda racionalizar el tiempo desde una perspectiva más global y no solo la del tiempo de trabajo. Porque además, seguir pensando que
esto se corrige, y más desde una perspectiva de género, solo desde la perspectiva del tiempo de trabajo, es dejar incuestionada la primacía del capitalismo y de lo productivo. Porque yo pienso, yo dije hace ya mucho tiempo que no iba a hablar ni a escribir una sola línea sobre conciliación. Pero a mí la conciliación, me aburre mortalmente y creo que ha sido necesaria en nuestro ordenamiento jurídico y que ha permitido también forzar un cambio en muchas estructuras que antes no existían. Pero en este momento de la vida me niego a seguir hablando de conciliación, entre otras cosas porque creo que la conciliación reproduce un relato que es el que el capitalismo ha querido siempre que compremos. Porque conciliar en un momento determinado, en una primera etapa, cuando se introduce, cuando las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, la crisis de los cuidados es evidente, porque quien no reproduce el mercado, pues algo hay que hacer, quiero decir, porque los cuidados no son prescindibles, hay que seguir cuidando, y nuestras sociedades además cada vez están más envejecidas y la necesidad de cuidados de larga duración cada vez es mayor. Y entonces dicen que ellas puedan asumir el rol igual que ellos sin tenerse o sin verse penalizadas. Claro, pero ¿por qué yo tengo que asumir el rol de producir constantemente igual que ellos? Y en la segunda etapa, o en la tercera etapa en realidad, de la corresponsabilidad es, que las cargas se repartan equitativamente. No que ellas lleguen a ser como ellos, sino que lo que no es productivo se equipare se reparte equitativamente entre las personas que forman una familia. Y ahora yo pienso y digo, a mí estar tiempo con mi hija no es una carga. Para mí una carga es rellenar informes burocráticos que me pide la universidad y que pierdo una cantidad. Claro, para mí ir a tomar vino con las amigas no es una carga. Es decir, para mí, por eso a mí me gusta mucho más el término articulación de los tiempos, o sea, articular tu vida personal, familiar y de trabajo. Y yo no estoy hablando también, hablamos de la conciliación de la vida familiar. Claro, porque si no tienes familia no tienes derecho a conciliar. No tienes derecho a articular tu tiempo de vida. Porque que yo no tenga familia igual ha sido una decisión propia o no, pero que yo no tenga familia no quiere decir que no quiera tener tiempo libre, que no quiera tener ocio, porque además, ¿qué es lo que estamos poniendo en el centro? ¿La vida o el productor? O la producción. Y seguimos poniendo en el centro la producción. Dime, perdona. Una pregunta que siempre me llamó la atención. ¿Cuándo se supone que se incorporó la mujer al mundo laboral? Porque es que, yo sepa, las mujeres llevan trabajando desde los principios de la humanidad. Sí, pero la revolución industrial, la que tenemos un poquito más cerca, pues entonces trabajaban tanto hombres como mujeres, que cobraban muchísimo menos, trabajaban los niños, y después cuando las guerras, que también, el puerto de las mujeres... Claro, pero el mercado de trabajo como mercado de trabajo, yo no digo que las mujeres no hayan trabajado siempre, que han trabajado siempre. No, pero que cuando se habla de... Sí, pero en España se habla después de morir Franco, porque en el 38... se aprobó el Fuero de los Trabajadores que generaba una excedencia forzosa que decía se libertará a la mujer casada de la fábrica y del taller. Entonces todas las mujeres que se casaban tenían que pasar obligatoriamente a una situación de excedencia. Claro, y hubo un retroceso, por ejemplo, en toda la función pública, porque en la República se permitió que se accediera a notarías, abogacía, no sé qué. En el franquismo se fue retrocediendo en puestos públicos y hasta el año 71, creo, la excedencia no pasó de ser forzosa a voluntaria. Entonces, claro, cuando en España hablamos desde la perspectiva del mercado de trabajo, el mercado de trabajo sufre una transformación clara en la transición, que además también es cuando se codifica el Estatuto de los Trabajadores en el año 80, la Ley de Relaciones Laborales en el año 77, pero es que la Ley de Conciliación no llega hasta el año 95. O sea, la primera Ley de Conciliación que hay en este país es del año 95. Yo lo que entiendo por conciliación ahora también precariza bastante, ¿eh? Sí, por eso digo que yo me niego a hablar porque creo que deja incuestionado en el que lo importante es que tú sigas produciendo. Incluso aunque queramos hacerlo desde una perspectiva equitativa entre los dos géneros, sigue considerando que lo importante es que tú produzcas. Yo tenía una profesora aquí en el máster de igualdad, Maribito, que decía que a ella no le interesaban las mujeres travestidas, en el sentido de que Angela Merkel era un ejemplo de liderazgo, pero que era un señor con peluca. Claro, porque
eso deja en cuestionado, quiero decir, si yo voy a ser igual de productiva que tú a base de que cojamos permisos, que cojamos no sé qué, porque, claro, esto se ha planteado, por ejemplo, en el foro de relaciones laborales este año, en el debate que todos los años se hace un foro de debate entre estudiantes, este año se planteó, quiero decir, para que veáis cómo están las cosas, el tema de debate que se planteó este año es si los jóvenes tenían que tener derechos de conciliación. Porque esto un empresario, Víctor, no me pongas esa cara, esto no son cosas mías, esto es la vida. Había un empresario que, no me acuerdo quién era, alguien de la COE, pero no era el presidente, no recuerdo quién era, pero que en una entrevista en un periódico económico dijo que tú ya conciliarías cuando tuvieras 30 y tantos. Que tú de los 22 que te licenciabas a los 30 que no tenías ni padres en principio mayores ni hijos, que podías trabajar 14, 15 y 16 horas porque lo que tenías que hacerte era labrarte una carrera con futuro y una vez que ya estuvieras asentado y dejaras de ser precario, que ya conciliarías. Pero que ¿para qué quería conciliar a alguien que tenía 25 años? Que no tenía ni hijos ni padres dependientes. Entonces, claro, la idea de conciliación vista así es completamente instrumental. O sea, y encima, de este año, en el máster, el año pasado creo que fue, me dijeron una cosa que me ponía los pelos de punta. Porque me decían, no, es que hay empresas, bueno, estas francesas, así, que van como muy de modernas, las americanas, que tienen tal, que tienen dentro de la propia empresa guarderías para que la madre pues, pueda dar la lactancia, para que pueda, yo qué sé, pues comer con ellos, no sé qué, que estén dentro para que sea más operativo, porque los niños son la mano de obra del futuro. Claro, digo, entonces los ancianos, eutanasia procesal. O sea, no sé si se puede citar a Gustavo Bueno en una universidad de filosofía de la Universidad de Oviedo, me estoy metiendo en un charco. Pero, claro, quiero decir, si solo vas a cuidar aquello que va a ser un reemplazo de la mano de obra, estamos volviendo a un concepto totalmente utilitarista. No te dejo trabajar de 4 a 8 porque la palmas, pero no porque me importe. Quiero decir, estamos llevando el debate otra vez a términos exclusivamente desde la perspectiva productiva, porque yo cuido porque son un reemplazo de la mano de obra. Yo esto también lo cuento siempre. Y es que no me acuerdo, se me va siempre el nombre, pero esto es muy contado también y muy comentado en redes sociales, de que hay una antropóloga, yo creo que es de Harvard o de Yale, que siempre pregunta el primer día a su alumnado que cuál es el primer signo de la civilización, y que siempre dicen la rueda, el fuego, no sé qué, y que ella dice que es un fémur curado, que cuando a una sociedad no le resultas útil y aún así te curan, es un símbolo de que existe la civilización. O sea, de no cuidamos, no protegemos, no amparamos porque seas productivo, sino que cuidamos y protegemos porque entendemos que el auxilio, la ayuda mutua, lo que construimos, las redes, es más importante que la producción, ¿no? Y entonces esto también, nosotros tenemos un compañero que es paleontólogo o arqueólogo, es arqueólogo, que cuenta que unos yacimientos que hay en Cantabria es que yo sé que lo contó en una charla pero no lo recuerdo, que se encontraron restos de una niña que había tenido antropofagia, que no había sido productiva nunca, además cuando era una sociedad que todavía era nómada, que no había sido productiva, porque dices, los ancianos los cuidas porque tienen la sabiduría, porque fueron productivos en su momento, y que esta niña es una muestra de que las sociedades primitivas tenían el concepto de cuidar. Claro, ¿qué estamos poniendo en el centro? Si vamos a poner en el centro la vida, que además es algo que hizo, por ejemplo, Yayo Herrero. Yayo Herrero habla de que los seres humanos además somos radicalmente codependientes, dependemos tanto del entorno, pero somos codependientes, nosotros no podemos vivir fuera de un entorno, entonces lo que pase en el mundo nos afecta, es decir, si hay un calentamiento global nos afecta, porque nosotros vivimos en la Tierra, quiero decir, no somos entes flotantes, vivimos en un entorno con el que tenemos que relacionarnos, entonces si el mundo está cambiando, el ser humano tiene que cambiar con él porque dependemos de él y somos dependientes de nosotros mismos, de nosotros mismos, quiero decir, de nuestra sociedad. Ella dice que el ser humano nacido no es una realidad, es una certeza. Un recién nacido, al revés, no es una certeza, es una posibilidad, porque un ser humano solo no puede vivir, ni recién nacido ni sin ser recién nacido. Quiero decir, tú solo en el monte, no sé cuánto puedes sostenerte, pero es decir, en el momento en el que te pongas enfermo, tengas
te rompas una pierna, tengas un cáncer, tengas que requiera penicilina, tú solo no puedes. Entonces somos radicalmente codependientes, dependemos del entorno en el que vivimos y dependemos de nuestra sociedad. Claro, si estamos insertos también, algo que tiene que ver con los tiempos y que a mí ahora últimamente me obsesiona mucho, si estamos insertos también en una sociedad, en sociedades cada vez más industrializadas, en el que tenemos, o sea, más industrializadas, más urbe, o sea, más ciudad, en el que los pueblos cada vez están más abandonados, la España vaciada, toda esta historia, y cada vez los núcleos urbanos son más grandes, entra otro factor que no tiene que ver con el tiempo de trabajo, pero que tiene que ver con la gestión de los tiempos y que tiene mucho que ver también con la perspectiva de género. El transporte público en las ciudades no está pensado para las mujeres, no está pensado para quien cuida, está pensado para conectar. Si uno coge cualquier mapa del sistema de metro de Barcelona, de Madrid, de Londres, de Nueva York, está la lógica que lo atraviesa, es la radialidad. Es unir los centros de trabajo en las afueras con el centro de la ciudad donde se hacen los asuntos administrativos y con los barrios, o sea, con los extrarradios, con las ciudades dormitorio, con todas estas cuestiones. Está pensado para facilitar el trabajo productivo. Quien se tiene que mover por la ciudad para cuidar no tiene conexión. Mi madre vive en el barrio del Llano, en Gijón, su hermana está enferma en el barrio de Pumarín y tiene que ir andando, porque llegar al centro, el otro día dijo, me sale más rentable ir al centro y luego coger un bus en el centro a donde vive mi hermana, porque no hay un autobús cada 45 minutos que une los barrios, por fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, quien tiene que desplazarse por las ciudades, que están pensadas, eso, para también la administración pública, los médicos, todo está pensado siempre en horario de mañana, no está pensado para quien trabaja, para quien concilia, para quien cuida, o sea, es para quien está sosteniendo el trabajo reproductivo, pero no hay una facilidad. Pues si tengo a mi madre enferma y necesito ir a pedir la dependencia, solo están de 8 a 3, si no puedo ir de 8 a 3 tengo que pedir el día, tengo que no sé qué, tengo que no sé qué más, y encima la ciudad no es cómoda, ni siquiera donde se unen los barrios con los centros de ocio, también tiene mucho que ver dónde ponemos los centros de ocio y qué consideramos ocio, porque no está. El otro día esto lo contaban en el grupo de justicia, o sea, en una actividad que hicimos en la justicia, en los grupos de la montaña. Claro, ir a la Sierra de Madrid puede permitírselo quien tiene un vehículo particular. Ir a la Sierra de Madrid en transporte público es impensable. Hasta el ocio viene condicionado por cómo te mueves y cómo habitas las ciudades. Y hay un claro sesgo de género en cómo se habitan y cómo se mueven las mujeres y los hombres por las ciudades, porque también hay muchísimos estudios que establecen que el uso del vehículo privado es mayoritariamente de hombres, quien usa más el transporte público siempre son las mujeres, y mujeres sobre todo más racializadas, con un centro de trabajo que no es claro, que se mueven por la ciudad. Y esto también tiene que ver con otra necedad que tiene nuestro Tribunal Supremo, ya sé que parece que voy saltando, pero que es verdad, en el que el Tribunal Supremo ha dicho que los tiempos de desplazamiento no son tiempo de trabajo. ¿Qué? Claro. Anda. Y es una movida que no hay manera de moverlo, porque es necio como el solo. Y entonces yo digo, ¿cómo se nota que sois señores? Imagínate, pero es que estás ¿Qué vais hablando a de los tiempos de desplazamiento, o sea, sí, en las grandes ciudades, pero imagínate que en Asturias. Ya, por eso digo que son señores que viven en Madrid, porque esto es una necedad que se le ha planteado varias veces y sigue cerrado en banda. La gente en Cangas, o sea, lo tiene contado. Sí, es que yo siempre pienso en ti, de hecho en este libro hablo de ti, aunque no sale tu nombre, hablo de ti porque digo, claro, no es lo mismo moverte. O sea, yo puedo entender que la concepción clásica, por eso digo que esto tiene mucho que ver con qué considera el Estatuto de los Trabajadores persona trabajadora. Yo puedo entender que si yo trabajo en Capgemini o en tal, y yo sé que cuando voy a trabajar mi centro de trabajo es ese, yo decido o condiciono donde vivo, pues un poco también, bueno, en función de cómo estén los barrios, porque esto también tiene que ver con la especulación, con no sé qué, pero bueno, yo decido, yo sé, cuando acepto el trabajo, que vivo allí, trabajo aquí. Entonces, que el desplazamiento me lleva mucho poco, pero el desplazamiento es en el momento en el que entro, o sea, el desplazamiento no es tiempo de trabajo, es tiempo de trabajo en el momento en el que entro en la fábrica. Pero si yo no tengo un centro de trabajo, claro, una fábrica, y tengo que andar desplazándome por la ciudad, porque alguien me podría decir, claro, esto es un juego tramposo. No, los desplazamientos dentro del horario de trabajo sí son tiempo de trabajo. Quiero decir, las trabajadoras del SAF, cuando se mueven es tiempo de trabajo. Digo, ya, las trabajadoras del SAF, que tienen un único empleador y una jornada de trabajo clara. Pero si yo cuido y tengo distintos empleadores porque soy
persona al trabajo del hogar familiar y trabajo en 3 casas distintas, los desplazamientos que hago por la ciudad, encima una ciudad con un transporte urbano que no me beneficia, el Supremo ha dicho que no son tiempos de trabajo. Y no hay manera humana de hacerle pasar por esto, porque ha habido conflictos colectivos, ha habido demandas individuales, y no. Porque además el Supremo tiene otra movida muy difícil y muy industrial, o sea, de un pensamiento muy industrial, de el tiempo es dicotómico. O es tiempo de trabajo o es tiempo de descanso. Y entonces, claro, aquí vuelvo a recoger la idea que tenía antes de la Directiva de Condiciones Transparentes y Previsibles, porque el Supremo se está haciendo a sí mismo la trampa. Porque si yo digo que tengo libertad de trabajo, porque está en el artículo 35 y Núñez Feijóo me la ampara, y que puedo trabajar en más de un sitio, yo puedo tener 2 contratos de trabajo. Y el Supremo me está haciendo una trampa, porque me está diciendo o es tiempo de trabajo o es tiempo de descanso. Pero puede ser que si yo tengo 2 contratos de trabajo, lo que es tiempo de descanso en un contrato, es tiempo de trabajo en otro. Entonces, señor Supremo, decidas, ¿es tiempo de trabajo o es tiempo de descanso? Porque usted me ha dicho que no existen los tiempos de trabajo mixtos o híbridos, que es otro de los grandes problemas que tiene la ordenación del tiempo de trabajo desde mi perspectiva. Ya no es reducir la jornada, sino, no, mire, usted determine que las jornadas máximas, los descansos, el tiempo máximo de trabajo diario, el descanso semanal es por persona, y que encima sí que existen tiempos de trabajo mixtos o híbridos. Porque lo que no me puedes decir es que yo puedo trabajar el tiempo que me da la gana para más de un empresario o incluso para el mismo empresario, porque yo puedo tener más de un contrato de trabajo con el mismo empresario y en ese caso no se me aplican los límites de jornada. Yo puedo tener 2 trabajos a tiempo parcial con el mismo empresario, uno por semana y uno al fin de semana, y no se me aplican los límites de jornada, porque son 2 contratos distintos y la referencia sigue siendo el contrato. Y usted me está diciendo que en esos tiempos, incluso con el mismo empresario, o es tiempo de trabajo o es tiempo de descanso. Y no existe el tiempo híbrido, pero yo cuando estoy trabajando en uno, estoy descansando en el otro. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo. Entonces, para mí, uno de los mayores problemas que tiene la ordenación del tiempo de trabajo es este, y en el TJUE esto se ha ganado. Es decir, yo no puedo decir que usted es tiempo de trabajo para uno, al menos si es el mismo empresario, tiene que decirme que tiene que ser o uno u otro el que tiene que haber un límite de jornada. No puede ser esta locura de el tiempo de trabajo es rígido. Y es rígido, no es dicotómico, o es tiempo de trabajo o es tiempo de descanso, porque eso no es real. Y porque además sigue precarizando a aquellas personas trabajadoras que son más vulnerables, porque sí que tienen tiempos de trabajo mixto. Insisto, porque si yo tengo un único empleador con un único lugar de trabajo, es fácil que es tiempo de descanso o es tiempo de trabajo. Pero cuando yo tengo trabajos precarizados, líquidos, tiene mucho que ver con el trabajo líquido, con Bauman, ya que estoy aquí. Claro, esto no es un problema. Entonces igual el tiempo de trabajo hay que repensarlo, no solo desde la reducción de la jornada, sino también desde la perspectiva de no puede ser dicotómico, no puede ser tiempo de trabajo o tiempo de descanso, no puede ser el límite el contrato de trabajo en la medida en que existe la libertad de trabajo y puedo encadenar contratos de trabajo. Tienes un ejemplo también muy básico en eso, empleadas de hogar internas. Trabajan desde el domingo por la noche o el lunes por la mañana hasta el sábado por la mañana o un sábado por la tarde. Tienen estrictamente un descanso por ley, vamos por el libro y tal. Sí, y también te dicen, no, y de jornada máxima 8 horas, pero estás interna, y entonces, claro, ¿tú cómo diferencias lo que es tiempo de trabajo y lo que no? Una persona que vive en el domicilio donde trabaja. Porque tú dices, no, ahora no te atiendo porque son más de las 8. Claro, eso sabemos que no va a pasar. Claro, esto también tiene que ver, y esto también conecta con lo del transporte. Nosotros cuando presentamos en la justicia la trinchera doméstica, su autora nos contó cómo se están haciendo, porque eso también tiene que ver, aunque no lo parezca, con el sesgo que tiene el mundo sindical y cómo se plantean tanto los conflictos como las propuestas sindicales clásicas, y porque siguen teniendo un claro sesgo de género. Y ya no hablo del modelo de CNT, que se sale, quiero decir que evidentemente el planteamiento de la acción sindical no es el planteamiento clásico de ningún otro sindicato. Pero la idea del sindicato siempre, incluso para CNT, se ha llevado a la fábrica. Es decir, aunque se haga acción directa o a través de la sección sindical, es en la fábrica. Si tú no tienes un centro o un lugar de trabajo de referencia, ¿cómo ordenas, organizas y priorizas esas reclamaciones sindicales de colectivos que son invisibles para ti porque no entran dentro de tu radio de acción?
Pues esto lo están haciendo, lo que estaba diciendo Ana, con las internas, otra vez en el transporte público. Porque ¿cómo van a trabajar, por ejemplo, las empleadas del hogar? Pues viven en Pinto, que es la zona pobre de Madrid, y van a trabajar a Tres Cantos, a La Moraleja. Entonces, están empezando a organizarse, en los parques. Van a los parques y se sientan en los parques y entonces unas a otras están tejiendo una red de apoyo mutuo, porque llegan y te dicen, no, pues mira, yo logré formalizar los papeles o arreglar los papeles de esta manera y tal. Entonces en los parques, cuando están sentadas con los niños que están allí, no sé qué y tal, y porque se están yendo a organizar el transporte público a la línea que une el sur de Madrid, pobre, con el norte rico de Madrid. Porque es donde hay el flujo diario de personas que van a trabajar, que es un autobús, que es una línea que une el norte de Madrid con el sur, por las mañanas hacia arriba, por las tardes hacia abajo, y es a través del transporte público, con esa idea también de que atraviesa la realidad del transporte de Madrid, que es una locura, donde se está empezando a hacer acción colectiva, acción sindical, desde esta perspectiva, porque claro, tú en el centro de trabajo no hay el centro de trabajo es cada una de las casas, encima protegida por el envío libre al domicilio, que claro, que es una garantía que se ha vendido como derecho constitucional y que se ha hablado de la ley Corcuera para que no te dieran una patada en la puerta, pero que implica que haya lagunas o vacíos absolutos de protección de derechos laborales de trabajadoras, porque al final son de trabajadoras. Creo que sin el plan de riesgos laborales no se puede hacer un plan. Sí, pero es que el plan de riesgos laborales ahora entras en la página del ministerio y vas dando unos tics y en 3 minutos y medio lo tienes hecho. Claro, es verdad, no es una broma, Ana, es verdad. Tú ahora tienes un formulario tipo en el ministerio en el que tú como empleador puedes rellenarlo y tardas 3 minutos y medio. Entonces eso es lo que quieren hacer ahora las empresas del SAS, que se está negociando el convenio, claro. No quieren poner al delegado de prevención de riesgos laborales porque quieren basarse en eso, en lo básico. Claro. Sí. Y así eliminamos también las enfermedades profesionales. Hombre, claro, no, bueno, las enfermedades profesionales ya es otra que también daría para otro tal, pero las enfermedades profesionales evidentemente están formuladas desde una concepción. No son las enfermedades profesionales, si me permitís, incluso el accidente de trabajo tiene una concepción completamente androcéntrica y parcial de lo que es el trabajo, porque accidente de trabajo es aquella lesión corporal que se produce como consecuencia, claro, está pensando en que te cae una viga, en que te caes del andamio, en que no sé qué. Las enfermedades profesionales ya ni te cuento. Las enfermedades profesionales están pensadas en la silicosis de los mineros, pero no está pensando, claro, yo que he hablado muchas veces de estos temas con las trabajadoras del SAT, ellas me dicen, si es que yo cumplo los requisitos para ser usuaria del SAT y sigo trabajando en unas condiciones, bueno, lo más sangrante, y esto también lo cuento siempre, esto lo contaron las trabajadoras del SAT de Gijón, de una compañera que había contraído sarna atendiendo a un usuario que estaba infectado y que se negó la condición de accidente y porque como no estaba identificado el usuario con sarna, no había relación de causalidad, y encima estaba embarazada y tuvo complicaciones graves durante el embarazo. Yo no me acuerdo cómo acabó aquello, pero muy mal, quiero decir, fue muy complicado, y se tuvo que ir a una baja laboral común porque no hubo manera de probar el nexo de causalidad, porque el usuario se negó a la entrada de los técnicos de prevención y primó la inviolabilidad del domicilio y la confidencialidad de datos respecto de los derechos laborales básicos de la persona trabajadora. Una compañera en una empresa, por decir al resto de compañeros que en una casa había un usuario con infección en los ojos, un virus en los ojos y que era contagioso, y por avisar en un chat del grupo la sancionaron con, no sé, 1 mes o 2 meses de... Sí, de empleo del don. Sí, o lo que sea, por revelar datos confidenciales. Claro, y bueno, pues yo, siempre el libro lo plantea así, y es la frase con la que, tampoco por no extenderme, porque yo me pongo a hablar y no tengo medida nunca, yo siempre digo que está bien trabajar menos para vivir mejor, pero que tiene que ser con conciencia de clase y feminista. No vale solo trabajar menos para vivir mejor si perdemos de vista la conciencia de clase y si perdemos de vista la perspectiva de género, para entender que no todas las regulaciones, o sea, que las regulaciones son parciales, siguen siendo sesgadas, que dejan incuestionado el capitalismo y que dejan incuestionado el patriarcado. Por cerrar de alguna manera, porque si no puedo estar aquí con mis historias.